Hola, en este video les enseñaré a tejer estos tres columpios para nuestro auto. Para realizarlos necesitaremos lana de distintos tonos, ojos de seguridad, relleno y por último un ganchillo de 2 milímetros. Sin más, comencemos. Primero haremos la cadena que usaremos para todos los animales. Hacemos un nudo deslizado y luego 115 cadenas. Esta la guardaremos para más adelante. Continuaremos tejiendo el cuerpo base de los tres animalitos. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo durante 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 6 haremos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos durante 6 veces. De la vuelta 7 a la vuelta 9 haremos 36 puntos bajos. En la vuelta 10 haremos 5 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. Ahora colocaremos los ojos de seguridad entre las vueltas 8 y 9. De la vuelta 11 a la vuelta 15 haremos 42 puntos bajos. En la vuelta 16 haremos 5 puntos bajos, una disminución durante 6 veces. En la vuelta 17 haremos 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos durante 6 veces. En la vuelta 18 haremos 3 puntos bajos, una disminución durante 6 veces. Empezaremos a rellenar el cuerpo. En la vuelta 19 haremos un punto bajo, una disminución, un punto bajo durante 6 veces. En la vuelta 20 haremos un punto bajo, una disminución durante 6 veces. Ahora volvemos a rellenar. En la vuelta 21 haremos 6 disminuciones y cerraremos el tejido. Ahora vamos a hacer los detalles de la cara.
Continuaremos haciendo las patitas que usaremos para el conejo y el pollito. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos un aumento y un punto deslizado en el mismo punto durante 3 veces, luego haremos 3 puntos bajos y un punto deslizado. Ambas patitas las cosemos al cuerpo. Ahora vamos a hacer las alitas del pollito. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos un aumento y un punto deslizado en el mismo punto una única vez, luego 5 puntos bajos y un punto deslizado. Tomamos la cadena y la cosemos al cuerpo junto con las alitas. Luego le colocamos rubor al tejido. Empezaremos con los detalles del oso. Para las orejas, en la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos un punto bajo, un aumento durante 3 veces.
En la vuelta 3 haremos 9 puntos bajos. Para las patitas del oso, en la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 2 aumentos, luego un aumento y un punto deslizado en el mismo punto, luego 3 puntos bajos y un punto deslizado. Cosemos todo el cuerpo y también hacemos la nariz del oso. Luego vamos a hacer los brazos que usaremos para el oso y el conejo. En la vuelta 1 haremos un nudo deslizado y 5 cadenas. En la vuelta 2 haremos 4 puntos bajos a partir de la segunda cadena y terminamos con una cadena. Ahora cosemos ambos brazos sobre la cadena. Por último haremos las orejas del conejo. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 puntos bajos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 3 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, una disminución durante 3 veces. De la vuelta 5 a la vuelta 6 haremos 6 puntos bajos. Como pueden ver aquí, la nariz del conejo es la misma que la del oso. De esta manera damos por finalizado el tutorial. Si te gustó dale like y suscríbete para que no te pierdas los tutoriales que continuaré subiendo al canal.
Los veo en el próximo video.